De vagabundo a dueño de un imperio, de niña que vivió en la extrema pobreza y sufrió abusos a mujer millonaria e influyente. Hoy quiero contarte brevemente la historia de algunos emprendedores que con todo en contra lograron triunfar. Hola, ¿qué tal? Soy Carla García y te doy la bienvenida a mi canal donde cada semana subo videos con el principal objetivo de ayudarte a mejorar en tus finanzas y en tu emprendimiento. Si te gustan este tipo de videos, no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas uno solo de mis videos porque estoy segura que te pueden ser de mucha utilidad. El camino del emprendedor no está hecho de rosas, ni mucho menos va en línea recta. Es un camino con altos y bajos, con calles estrechas y otras más anchas. Es un camino que a ratos dan ganas de abandonar porque podemos sentir que no nos está llevando a ningún lugar, sino que más bien nos está causando más tristezas que alegrías, más angustias que tranquilidad. Y es de sabios cambiar de opinión, siempre y cuando lo estés haciendo por las razones correctas. Para quienes aún sienten que emprender es el camino, hoy quiero compartirte historias de empresarios que no la tuvieron fácil. Personas que tienen brillo propio hoy, pero para alcanzarlo tuvieron que pasar por mucho. Y te las comparto porque creo que te pueden servir de inspiración. No te voy a dar una biografía completa de cada uno, pero sí un breve repaso por sus vidas. Quédate hasta el final porque cada historia tiene lo suyo. Y de hecho, la última es mi historia favorita. De vagabundo a empresario exitoso, de dormir en la calle a formar un imperio. Estoy hablándote de Louis Vuitton. Nació en 1821 y creció trabajando en la granja de su familia en un pequeño pueblo de Francia. Cuando Louis tenía apenas 10 años, su madre fallece y su padre se vuelve a casar. No tenían una buena relación con la madrastra, así que decide dejar su casa a los 13 años e inicia su viaje hacia París, que estaba a 300 kilómetros de distancia. Pero ojo, que no tenía dinero, así que no le quedó más que ir de pueblo en pueblo, trabajar para ganar algunas monedas o comida y dormir en la intemperie o donde pudiese. Al trabajar en talleres adquirió experiencia y conocimiento con metales, piedras y madera. Le tomó 3 años llegar a la capital y comenzó a trabajar como aprendiz en un taller de maletas para viajes. Trabajó durante varios años en el taller aprendiendo al máximo todos los detalles y trucos para mejorar sus piezas. Su trabajo era tan bueno que en 1851 la emperatriz de Francia fue su cliente y le pidió diseñar todo ese equipaje. Esto, evidentemente, lo hizo conocido entre las personas de la clase alta. Se casó a los 33 años y al poco tiempo usó sus ahorros y montó su taller de fabricación de equipajes. Él encontró una oportunidad cuando se dio cuenta de un defecto del equipaje de la época. Las maletas estaban hechas de cuero y la parte superior era redonda en forma de cúpula. El problema era que no se podían apilar y para transportarlas debían llevarlas de uno en uno. Comenzó a experimentar y descubrió que con la lona sus baúles podrían tener la parte superior plana. Y como se imaginarán, eso fue un boom. A estas alturas ya era muy conocido y su éxito creció. Se convirtió en un símbolo de estatus y se hizo conocido a nivel mundial. En 1859, a sus 38 años, contrató a un equipo de 20 artesanos y abrió un nuevo taller para dar abasto con la demanda. Todo iba de maravilla hasta que en 1870 llegó la guerra franco-prusiana y pasó de vivir en su cómoda casa a vivir en un refugio. En 1871 vuelve a su taller, que estaba en ruinas. Todo por lo que había trabajado ya no existía. Lo maravilloso de esta historia es que en lugar de rendirse, utilizó sus pocos ahorros para reconstruir su negocio y se juró que sería aún más exitoso que antes. Louis siguió trabajando hasta su muerte a los 70 años y efectivamente cumplió la promesa que se hizo a sí mismo. Todos conocemos la marca de Louis Vuitton. Lo que quizá no sepas es que ya no pertenece al linaje o a los descendientes de su creador. Ahora pertenece a Bernard Arnault. Espero haberlo dicho bien. Alguien que desde mi punto de vista usó el engaño para quedarse con la compañía cuando aún pertenecía a la familia Vuitton. Este señor, según la revista Forbes, en 2024 fue considerado como el segundo hombre más rico del mundo, después de Elon Musk. Pero la historia de cómo les quitó la compañía a los descendientes de Louis da para otro video, así que si quieres conocerla, déjame saber en comentarios. Una niña que pasó de vivir en la extrema pobreza a ser una mujer influyente y millonaria. Estoy hablando de Oprah Winfrey. Nace en 1954 en una familia marcada por la pobreza, al punto de que de niña usaba sacos de papas para vestirse. Sus primeros 6 años de edad los vivió en una granja con su abuela. Sufrió discriminación, no tenía amigos,
Bueno, de hecho sí tenía. En alguna entrevista ella contó que sus únicos amigos eran los animales de la granja. Cuando tenía 6 años, su abuela enfermó y fue a vivir con su madre. Estando allí, a sus 9 años sufrió abusos por parte de su primo, que en ese tiempo tenía 19 años, y poco tiempo después también fue abusada por un amigo de la familia y un tío. Evidentemente, al pasar por experiencias tan fuertes, su carácter se formó rebelde. Consumía drogas, fue promiscua y se embarazó a los 14 años. Cuando quedó embarazada, se fue a vivir a la casa de su padre. Meses después tuvo un parto prematuro y su hijo falleció. Su padre le dijo: esta es tu segunda oportunidad, haz algo con tu vida. Y eso fue lo que pasó. Dejó atrás esa etapa rebelde y comenzó a estudiar y a prepararse. Recuperó la confianza en sí misma. A los 17 años participó en un concurso de belleza, Miss Black Tennessee. A los 19 años fue la primera presentadora de noticias afroamericana. A sus 22 años comenzó a trabajar como presentadora, pero pronto fue despedida porque se involucraba emocionalmente con sus reportajes. En 1984, a sus 30 años, un canal de Chicago le ofreció trabajar en el programa AM Chicago y fue allí donde se ganó el corazón del público y se convirtió en una celebridad. Un año después, los índices de audiencia fueron tan altos que el programa comenzó a llamarse The Oprah Winfrey Show. Imaginen su popularidad que Steven Spielberg la incluyó en su película El color púrpura. En el 86 creó su productora de TV y pocos años después una productora cinematográfica. Se convirtió en productora y también aparecía en algunas películas. Todo esto sin descuidar su show. La trayectoria profesional de esta mujer es impresionante. Es que hasta ha creado revistas, ha dedicado buena parte de su fortuna a inversiones en bienes raíces y posee cientos de millones de dólares, siendo su patrimonio neto de 2.700 millones. Pero lo que a mi criterio sobresale en su trayectoria es su compromiso social. Ha sido gestora de varias obras, como la creación de una fundación para ayudar a familias pobres a desarrollarse, ha dado becas a afrodescendientes, educación a niñas en Sudáfrica y participa activamente en políticas apoyando sobre todo a los niños. Vamos ahora con uno de los mayores inventores de la historia, una mente brillante unida a una gran paciencia. Estoy hablando de Thomas Alva Edison. Nace en 1847 en Estados Unidos, siendo el hijo menor de 7 hijos, familia humilde y descendiente de europeos. En escuela tenía bajo rendimiento y era distraído, por lo que solo duró 3 meses allí. Y su madre lo educó en su casa, le enseñó a leer y escribir. Hay una leyenda urbana muy difundida que añade que el pequeño Thomas llevó a su madre una nota del maestro en un sobre cerrado. Al leerla, Nancy dijo que el niño era tan inteligente que no podía permanecer en la escuela, por lo cual, añadió ella, sería educado en su casa. Al llegar a la adultez, Edison encontró la carta y comprobó que en realidad era una nota para sacarlo de la escuela. Leía mucho y al tiempo que leía los libros de ciencias comenzó a realizar sus experimentos. A los 12 años desarrolló problemas de audición. Sin embargo, según él decía, su sordera lo ayudó a concentrarse, ya que no se distraía. A los 14 años trabajaba vendiendo periódicos y dulces en el sistema ferroviario y así el resto de los años de su juventud trabajando y creando. A los 23 años estaba a tope en los negocios, trabajaba incansablemente y formaba a ayudantes. El dinero le llegaba a las puertas, pero para él el dinero era un medio para seguir creando inventos. En 1876, a sus 29 años, creó un laboratorio en Menlo Park, New Jersey, la que sería su fábrica de inventos. Su objetivo era sacar un nuevo invento cada 10 días. Dios santo, imagínense. Yo me propongo crear un video para YouTube cada semana y a veces no lo logro. Él era tan ingenioso que lo apodaron el mago de Menlo Park. Por eso, cuando en 1878 dijo que crearía la luz eléctrica, todos le creyeron, pero esta vez había subestimado las dificultades. Tuvo que pasar por 1000 intentos hasta hacer funcionar la bombilla. El 21 de octubre de 1879, Edison creó la bombilla de luz eléctrica y ese fue su momento memorable. Él no paró de crear inventos hasta su muerte a los 84 años de edad, el 18 de octubre de 1931. De hecho, tuvo 1093 patentes registradas. Una de las frases famosas de Thomas fue: el genio es 1% de inspiración y un 99% de transpiración. ¿Tú concuerdas con él? También existe la versión de que Thomas Edison representa uno de los casos más flagrantes de apropiación científica en la historia de la innovación. Se dice que construyó su imperio mediante el dudoso arte de registrar patentes sobre ideas ajenas, operando más como un astuto empresario que como un verdadero innovador. ¿Cierto o falso? Pues no lo sabemos, al menos yo no lo sé, pero sí disfrutamos de los inventos patentados por él. Un genio
genio ambicioso o un empresario inescrupuloso? Steve Jobs nació en 1955, hijo de un par de estudiantes universitarios que lo dieron en adopción porque sentían que aún no estaban preparados para ser padres. Desde pequeño, Steve mostraba curiosidad por la electrónica y a los 12 años se unió al club de Hewlett-Packard, donde sus ingenieros mostraban a los jóvenes sus nuevos productos. Allí vio un computador por primera vez y fue amor a primera vista. En 1972 entra a la universidad, pero solo asiste 6 meses porque sentía que no le aportaba lo que quería aprender y bueno, también por temas económicos. En el 74 comenzó a trabajar en Atari y ayudó a mejorar algunos juegos. Al poco tiempo decidió renunciar y comenzó a soñar con crear un computador amigable de uso cotidiano y que para manejarlo no fuera necesario saber de programación. Y junto con Wozniak dieron forma al proyecto. Juntos fundaron Apple. Vendió muchas cosas como su amada furgoneta para hacer funcionar a su empresa. Tuvo ocasiones donde hacía ya más de 50 llamadas al día tratando de conseguir un socio que quisiera invertir en ellos. Por fin llegó el inversionista y en el 76 nace Apple Computer Company con la creación de Apple One. A partir de allí todo fue crecimiento. En el 83, Steve con 26 años de edad facturaba con Apple $2.000 millones. Era tan audaz que convenció al director ejecutivo de Pepsi Cola para que tomara las riendas de Apple. En el 84, Jobs presentó el Apple Macintosh, el primer computador personal con mouse, pero no alcanzó las expectativas comerciales esperadas. En mayo del 85, el director que Steve había colocado en su empresa, lo recuerdan, hablamos de él hace poco, lo relegó de sus funciones como líder. Que te quiten autoridad de la empresa que tú formaste debe ser muy doloroso. La reacción de Steve: fundó Next con una inversión de $7 millones. En 1986 le compró a George Lucas la empresa a la que rebautizó como Pixar. En ese tiempo pagó $5 millones e inyectó otros $5 millones para capital de trabajo. En un inicio, esta empresa estaba destinada a ser una firma informática. El producto central fue un Pixar Computer que tenía una enorme memoria gráfica, pero no se vendió bien y fue un fracaso que le hizo acumular pérdidas. En 1990 decidió darle fin a este producto e incluso pensó en vender Pixar a su archirrival Microsoft. Imagínense si hubiera vendido Pixar, Dios mío, se hubiera arrepentido esta vida y la otra. Aunque quizás si hubiese vendido Pixar, Pixar no sería lo que es hoy, ¿no? Bueno, nunca lo sabremos. Steve contaba con una última carta, un pequeño contrato con Disney para la producción de películas de animación. ¿Qué sucedió? Que estas películas lo llevaron al infinito y más allá. Su primera película fue Toy Story en noviembre de 1995, con la que sumó millones a su cuenta. Una década después vendió Pixar a Disney por $7.000 millones. ¿Se acuerdan en cuánto la había comprado? Después de esto decidió volver a su antiguo amor y en 1997 regresó como director interino a Apple, cuando la empresa se encontraba en declive. Logró incrementar en $150.000 millones el valor de la empresa en bolsa. Creó el iMac y Apple comenzó a hacer que sus productos fueran deseables. En 2001 salió al mercado el iPod, que fue un éxito completo. Luego nació el iPhone, algo nunca antes visto porque era táctil. Quizá algunos sean demasiado jóvenes, pero antes los celulares simulaban a un bloque de ladrillo, con el cual solo se podían hacer y recibir llamadas. Enviar mensajes también, pero solo hasta 150 caracteres. Su siguiente sueño fue convertir al teléfono en un computador liviano, sin mouse, y que estuviera conectado en cualquier lugar. Y así fue como creó el iPad. Pero desde enero del 2009 su salud se quebró por un cáncer de páncreas. Volvió al trabajo, pero 2 años después tuvo que volver a despedirse. Ahora bien, no todo fue genialidad en su vida. También tuvo una faceta oscura. El director de ingeniería de Macintosh en los 80 dijo que perdió a su esposa e hijos por las exigencias de trabajar con Jobs. También se dieron a conocer las inhumanas condiciones con las que se fabricaban sus productos. Su ética también quedó en entredicho por episodios en la creación de esquemas financieros para evadir el pago de impuestos. O el trato que tuvo con su hija Lisa, nacida en 1978. Durante años no reconoció su paternidad pese a tener una prueba de ADN y siendo un millonario apenas pasaba cientos de dólares por su manutención. Con el paso de los años restableció los lazos con su hija. Jobs murió a los 56 años el 5 de octubre del 2011 a causa de un paro respiratorio por el cáncer de páncreas. Empresario, guionista, actor de voz, productor de cine, pionero en la industria de la animación. Con más de 20 estatuillas y 59 nominaciones al Oscar, te estoy hablando de Walt Disney.
Walter Disney nació en 1901 y su infancia fue una infancia con apuros económicos. En 1906 se mudaron a una granja. Allí desarrolló su amor por el dibujo, incluso dibujando en las paredes. En 1911 su padre enferma, venden la granja y se van a Kansas. A los 13 años descubre la cinta de una película, dándose cuenta de que las películas que se ven en el cine son una secuencia de fotografías. A partir de allí se obsesiona en crear y ser animador de caricaturas. Cuando cumplió 16 años, dejó la escuela y se fue a Francia a trabajar en la Cruz Roja, pero regresa inmediatamente. Al llegar a Estados Unidos busca trabajo y lo consigue como caricaturista por $50 al mes, pero a los 2 meses es despedido por recortes de personal. Le propone a Hugh, un ex compañero de este trabajo o ex trabajo, comenzar juntos a trabajar y formar su estudio de animación, y así crean Iwerks Disney. Contratan a 2 personas más y la compañía digamos que va creciendo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la empresa estaba en rojo. No tenían para pagar a los empleados ni la renta. La empresa quiebra y comienza a cuestionar si debe abandonar o no su sueño, ya que se encontraba viviendo de la caridad de su familia. Pero Walter no se rindió. Consiguió que le presten dinero para comprar una cámara y montar una oficina. Crean a Mickey Mouse en 1928 y también a su novia Minnie. Lanzan los 2 primeros cortos que no tuvieron la acogida que esperaban, así que sacan su tercer corto y le ponen voz. En 1999 lanzan varios cortos y en 1930 es cuando Mickey se hace popular. Los cortos son buenos, pero no dan suficiente dinero y decide crear un largometraje, Blancanieves. Después de un arduo trabajo, la película se estrena en diciembre de 1937 y fue muy bien recibida. Walter hizo su sueño realidad. Luego lanzan Pinocho, Fantasía, Dumbo, Bambi, Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas. Siempre en busca de nuevos proyectos, a principios de los 50 comienza a interesarse por los parques y se genera la idea de crear un parque que no solo sea para los niños, sino también para los adultos. Y es así como en 1953 en California crea su primer parque. Sigue creando y lanzando películas. En 1964 adapta Mary Poppins y se convierte en la película más exitosa del estudio. Lastimosamente, Walter tenía un vicio, que era el cigarrillo. En 1975 le detectan cáncer de pulmón y fallece. En este punto vale la pena preguntarnos qué habría pasado si Walter abandonaba su sueño cuando estuvo en bancarrota. Tal vez no existiría lo que hoy conocemos como Disney. Personalmente creo que qué bueno que no desistiera de su sueño. En 1994, una joven escritora británica sufría de depresión clínica y pensaba incluso en suicidarse. Hoy es conocida por escribir una saga de libros que ha vendido más de 500 millones de ejemplares en todo el mundo. J.K. Rowling nació en julio de 1965. Desde niña escribía historias que le contaba a su hermana menor. Estudió en la universidad y al cumplir 25 años en junio de 1990, estando en el tren que se retrasó por 4 horas, le llegó a su cabeza la idea de una escuela de magos. Jessica era muy insegura, no creía en ella, pero se animó a seguir escribiendo. En ese año, lamentablemente, falleció su madre, quien era la única persona que la apoyaba en su sueño de ser escritora. Poco después fue a Portugal y trabajó como profesora de inglés. En 1992 se casó y tuvo una hija. Su matrimonio no duró mucho porque su esposo le era infiel y era alcohólico también. En noviembre del 93 lo abandonó. Divorciada, desempleada, siendo madre soltera y viviendo de los subsidios del Estado, en 1995 finalizó su manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal. El libro fue rechazado por 2 editoriales hasta que una la aceptó. Solo piensan en el gran arrepentimiento que habrán tenido esas 2 editoriales. Tremendo. Le dieron $1,800 como adelanto y ella estaba feliz y motivada. En el 97 recibió una beca de $9,700 para que continuara escribiendo. En ese año, su libro llegó a Estados Unidos y recibió $105,000, lo cual era una fortuna para ella en ese momento. Ganó múltiples premios infantiles. Tal fue su éxito que la Warner Bros. Compró los derechos para producir películas de los 2 primeros libros. Imaginen que en 48 horas en Estados Unidos vendió más de 3 millones de copias de su libro. En 2001 se estrenó la primera película de Harry Potter, recaudando 975 millones. Y esto la terminó de catapultar a nivel mundial. La historia de esta mujer me resulta totalmente inspiradora y quiero compartirte un comentario realizado por ella. El fracaso es muy importante. Hablamos del éxito todo el tiempo, pero es la capacidad de resistir o usar el fracaso lo que a menudo conduce a un mayor éxito. Y vamos con la última historia, que es
mi favorita. Un niño que creció en un nivel de pobreza tal que perdió a 5 de sus hermanos porque sus padres no tenían dinero para pagar las facturas médicas. Te estoy hablando de Soichiro Honda, el fundador y creador de Honda Motors. Soichiro nace en Japón en 1906. Siempre sintió mucha atracción por los vehículos, así que a los 15 años consiguió trabajar en un taller mecánico y aprendió mucho sobre el oficio y también de la parte comercial. En 1936, Soichiro crea su propia empresa, cuya razón de ser era la creación de anillos de pistón. Lo que sucedió a continuación es que le fue pésimo porque sus productos eran de mala calidad, así que se dedicó durante algunos años a estudiar cómo hacer correctamente los anillos de pistón y para 1939, 3 años después, dio con el clavo. Sus anillos de pistón eran de la calidad que se requería y se comenzaron a vender como pan caliente. A su empresa le estaba yendo muy bien, pero en 1941 comienza la Guerra del Pacífico, con lo cual sus ventas decaen. Como si no fuera poco, en 1944 a su fábrica le cae una bomba y para rematar, en 1945 un terremoto acaba con su segunda fábrica. Después de la guerra, Soichiro decide vender su empresa a Toyota y tomarse un tiempo para pensar qué hacer. En 1946 se le ocurre la brillante idea de ponerle un motor usado a una bicicleta y le fue muy bien con la venta de este producto. Y es así que en 1948 nace Honda Motors. Pero su empresa necesitaba mucha inversión, así que Soichiro se dio el trabajo de escribir 18,000 cartas a distribuidores y fabricantes de bicicletas. De esto respondieron positivamente 3,000 empresas con las que consiguió financiamiento. Gracias a esto, él pudo crear su primera motocicleta, que fue un fracaso absoluto porque era muy grande y pesada. Sin embargo, Soichiro no se rindió porque después de mucho ensayo, error, a los 3 años crearon una moto que fue un éxito completo y se vendió como pan caliente. Posteriormente se asoció con un inversionista que aportó con dinero, conocimiento y estrategia financiera y de marketing, que esto es muy importante. Algo muy interesante de Soichiro es que él siempre estudiaba su competencia para poder mejorarla. Muy pilas, muy inteligente. Para 1960, Honda Motors era la compañía de motocicletas más grande y para 1968 había vendido más de 10 millones de motocicletas. Sin embargo, la pasión de Soichiro siempre habían sido los vehículos, así que decidió incursionar en esa área. En 1963 creó su primer auto. ¿Y qué creen? Seguramente pensarán que fue un éxito, ¿verdad? Pues no, fue otro fracaso rotundo al historial de fracasos de Soichiro. Tuvieron que pasar años de ensayo, error, hasta que en 1972 crea el Honda Civic y este vehículo fue un éxito. Para 1980, Honda Motors se había convertido en el tercer fabricante de automóviles en Japón y para finales de los 80 se había convertido en la tercer compañía más grande del planeta. Finalmente, Soichiro falleció en 1991 y el legado que él ha dejado es enorme. Y en este punto no me quiero enfocar en su éxito empresarial, sino en su éxito como persona, como ser humano. Su historia a mí me resulta totalmente inspiradora y motivadora porque pese a sus continuos fracasos, siempre lograba levantarse y superarse a sí mismo. Para finalizar estas historias, quiero compartirte una frase de Soichiro que me encanta. Mirando atrás en mi pasado, siento que no cometía más que errores. Sin embargo, estoy muy orgulloso de los logros y aunque cometía error tras error, todos esos errores nunca ocurrieron por las mismas razones. ¿Qué te han parecido todas estas historias que te acabo de contar? ¿Cuál ha sido tu favorita? ¿Tienes algún dato curioso que nos quieras compartir de alguno de estos emprendedores? Te leo en comentarios. Creo que de cada una de estas historias podemos aprender mucho. Y todos estos emprendedores, empresarios exitosos tienen algo en común. La perseverancia, la constancia, el trabajo duro, desarrollo continuo y las ganas de siempre continuar creando e innovando. Espero que este video te haya servido de inspiración y que si eres un emprendedor y amas lo que haces, pero aún no ves la luz al final del túnel, pares un momento. Analices todo lo que has estado haciendo y encuentres la forma de hacerlo mejor y continuar con fuerza. Recuerda que uno de los grandes objetivos en la vida es aprender a convertir a los errores en aprendizajes. Y no me queda más que agradecerte por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el video, dale like y compártelo con todas las personas que conozcas. Ya sabes que esa también es una forma de apoyar al crecimiento de mi canal. Si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Soy Carla García, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.